Nunca antes en la historia de la humanidad había sido tan importante lavarse las manos como el día de hoy. Hoy en día, si queremos cuidar nuestras vidas, tenemos que aprender a lavarnos las manos muy bien. Pero hay un hombre que se hizo muy famoso por haberse lavado las manos. Este hombre se llama Poncio Pilatos. Y como ya le había mencionado, este hombre se hizo famoso por haberse lavado las manos. Pero ¿por qué Poncio Pilatos se lavó las manos? ¿Estaba bien o estaba mal que Poncio Pilatos se lavara las manos? ¿Qué tiene que ver todo esto con el título de este video? Todas estas preguntas serán respondidas en este video titulado La pregunta más importante de nuestras vidas. ¡Comencemos! Si vemos en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulos 27, versículos 22, vemos que Pilato hace una pregunta muy importante al pueblo judío. Él les pregunta, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? En esta porción de la palabra de Dios vemos que Jesús ya está en los últimos días de su ministerio aquí en la tierra. Y así como Jesús tuvo muchos admiradores, seguidores y discípulos, también se ganó muchos enemigos. Ya los principales sacerdotes y los ancianos de la ciudad se habían puesto de acuerdo para poder matar a Jesús. De esa manera, lo único que necesitaban era la aprobación del gobernador, de Poncio Pilato. Entonces Pilato pregunta, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? Y cuando el pueblo pidió que liberase a Barrabás, entonces Pilato pregunta al pueblo, ¿qué pues haré con este hombre llamado el Cristo? Y esa misma pregunta es la pregunta que quiero realizarle yo a usted en esta oportunidad. ¿Qué va a hacer con Cristo? Esta es una pregunta muy personal. Solamente usted puede responder a esta pregunta. Y a pesar de que Pilato había hecho esta pregunta al pueblo de Israel, solamente él tenía la facultad de poder decidir qué hacer con Cristo. Él tenía el poder para poder liberar y salvar al Señor Jesucristo, o como el pueblo quería, pues poder crucificarle. La decisión de qué hacer con el Señor Jesucristo solamente y únicamente le correspondía a Pilato. Y de la misma manera le corresponde a usted tomar la decisión y pensar qué va a hacer con el Señor Jesucristo. Y a pesar de que Pilato tenía muchas presiones para tomar una decisión, estaba la presión del pueblo, de esa multitud de personas que gritaba a grito, crucifícale, crucifícale. Estaba la presión de su cargo. Él, siendo un súbdito romano, tenía que cumplir las leyes romanas, porque si no podía perder su trabajo. Y aceptémoslo, nadie quiere perder su trabajo, peor por un desconocido. Entonces, por un lado estaba la multitud pidiendo a gritos que crucifiquen a Jesús. Por otro lado estaba la preocupación de hacer las cosas correctas para poder mantener su trabajo, y no nos olvidemos de su esposa. Vemos en la palabra de Dios en Mateo 27, 19 que la esposa de Pilato le manda un mensaje diciendo, no tengas nada que ver con este hombre justo, porque anoche he padecido mucho a causa de él. De esa manera, Poncio Pilato tenía muchas presiones para tomar una decisión y poder elegir correctamente qué hacer con el Señor Jesucristo. De la misma manera, usted tendrá muchas presiones para poder tomar una decisión, para poder decidir qué hacer con Jesucristo. Pero usted tiene tres opciones. La primera opción es negar al Señor Jesucristo o burlarse de él. En la Biblia, en Mateo capítulos 26, versículos 60 en adelante, vemos cómo el sumo sacerdote y los soldados romanos empezaron a hacerse la burla del Señor Jesucristo, diciéndole, si eres el Cristo, profetízanos, ¿quién te ha golpeado? Y también los sumos sacerdotes se burlaron de él, diciéndole, a otro salvó, pero él no puede salvarse. A ver, si eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Pero Jesús podía haberse bajado de esa cruz. ¿Realmente Jesús podía hacer lo que ellos decían? ¿Jesús podía descender de esa cruz? Claro que sí, el Señor podía haber bajado tranquilamente de esa cruz. Recuerden que lo vimos caminar sobre el agua. Él sanó paralíticos, sanó leprosos, ciegos y sobre todo resucitó a las personas de la muerte. Pero entonces, ¿por qué no bajó de esa cruz? ¿Por qué no lo hizo? Si Él hubiera bajado de esa cruz, ni usted y yo hoy podríamos ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, para esto he nacido, para esto he venido a este mundo.
Eso lo encontramos en Juan 18:37. Jesús vino a este mundo a morir en una cruz por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, para hacernos hijos de Dios, porque a pesar de todo, Él lo ama a usted. Entonces, ¿qué va a hacer con Jesucristo? Dijimos que la primera opción es burlarse de Él o negarlo. La segunda acción que usted puede realizar con respecto a qué hacer con el Señor Jesucristo es ser neutro. Eso fue lo que hizo Pilato. Al final, Él tomó la decisión de ser neutro. Mateo 27:24 nos dice que Pilato agarró agua y empezó a lavarse las manos, diciendo: yo no me hago responsable de la sangre de este justo. Allá ustedes. Así Pilato podía mantener una buena relación con los judíos como también con los romanos. Aunque él quería salvar al Señor Jesús, las presiones externas pesaron mucho más en él. Y eso significa lavarse las manos, ser neutro, no ser responsable. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué decisión va a tomar? Hasta el momento tiene dos opciones. Uno es burlarse de él o negarlo. O segundo, puede pretender mantenerse neutro. O finalmente puede tomar la tercera opción, aceptarlo y reconocerlo como el único Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9 que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces tú serás salvo. ¿Qué decisión tomarás hoy? Esta es la pregunta más importante de nuestras vidas. Todas las demás preguntas en esta vida son irrelevantes en comparación a esta. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me casaré? ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿Qué cosas voy a comprarme? Son cosas temporales. Pero la decisión de qué hacer con el Señor Jesucristo es una decisión eterna para siempre. Y es una pregunta personal que solamente tú puedes responderla. Algún día vas a tener que responderla sí o sí. Puede ser hoy, puede ser mañana o puede ser en el fin del mundo, pero no vamos a poder evadir la respuesta a esta pregunta. Esta es la pregunta más importante de la vida que tenemos que responder. Y al igual que Pilato, tú también vas a sentir mucha presión para tomar la decisión correcta. Presiones de tus amigos, presiones de tu trabajo. Aún tu familia te va a presionar para que tú tomes la decisión que según ellos es la correcta. Pero tú no tengas miedo de tomar la mejor decisión, porque nadie de ellos podrá dar cuentas de ti y de tus acciones aquí en la tierra cuando estés delante de Dios. Ni tus familiares, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus amigos, ni tu jefe de trabajo podrá hacerse responsable de ti cuando tú estés delante del Señor. ¿Aceptarás al Señor Jesucristo o lo negarás? El tiempo para tomar esa decisión es hoy. Espero en el amor del Señor que tú puedas tomar la decisión correcta. No la primera opción, tampoco la segunda, sino la tercera opción, que es confiar en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahí donde estás tú puedes orar y hacer estas tres cosas. Primero, pídele perdón al Señor por todos tus pecados y las cosas malas que has hecho en este mundo. Luego, reconócelo como tu Señor y Salvador. Por último, cumple sus mandamientos, obedece su palabra. De esa manera podremos ser hallados gratos delante de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en otra oportunidad.